Una cerdita vivía sola en una casa de madera en medio del bosque. Pero un día, mientras cocinaba, un astuto lobo siguió sus huellas y llegó silenciosamente a su puerta. En cuanto el lobo llegó a la puerta, empezó a llorar y a suplicar que, por favor, me dejara entrar o me congelaría. Pero la cerdita conocía las verdaderas intenciones del lobo, que si lo dejaba entrar, la masticaría, se la comería y luego la dejaría tirada en algún lugar al cabo de 2 días. Pero el lobo no iba a acceder. Al ver que la cerdita no se dejaba engañar tan fácilmente, el lobo dijo, bueno, entonces al menos déjame meter una pata trasera dentro. Al ver la terquedad del lobo, el cerdito pensó que hoy le daría una lección que sus 5 generaciones recordarán. Rápidamente preparó su comida y bebida, y luego tomó un recipiente grande y empezó a hervir agua. Dijo, bueno, entonces pon una pata trasera dentro. Pero en cuanto el lobo metió una, el cerdo bloqueó la puerta con la mesa. Una pata del lobo estaba dentro, atascada. Después de un rato, volvió a suplicar, por favor, déjame meter la otra pata también dentro, porque mi nuez, que vale 70 millones de rupias, está atascada en la puerta y me duele mucho. El cerdito no dijo nada, simplemente movió la mesa con cuidado y la otra pata del lobo también entró. Entonces, la mitad del cuerpo del lobo quedó bajo el control del cerdo, y el lobo no pudo hacer nada. Después de un rato, el lobo volvió a decir, por favor, deja que me quede con las 2 patas delanteras dentro, si no, me moriré de frío, porque sabía que si algún animal lo veía en ese estado, tendría que avergonzarse el resto de su vida. Cuando el cerdito vio que el agua ya había hervido bien, dijo, de acuerdo, guarda las 2 patas delanteras dentro. Dicho esto, el cerdito sacó silenciosamente un saco grande y en cuanto el lobo entró, lo metió directamente en el saco y le cerró la boca con fuerza. El lobo empezó a forcejear en cuanto quedó atrapado en el saco. Después, el cerdo trajo agua hirviendo y la vertió completamente sobre el saco. En cuanto el agua cayó, el lobo se convirtió en el 8 inglés. El cerdo huyó rápidamente, trepó al árbol frente a la casa y comenzó a observar con placer al lobo retorciéndose. El lobo comenzó a retorcerse y forcejear por dentro debido al calor del agua hirviendo, y finalmente con gran dificultad salió del saco. Pero ahora se había convertido en un lobo completamente calvo. Al ver al lobo calvo, el cerdito se echó a reír a carcajadas. Avergonzado, el lobo no lo pensó 2 veces y huyó de allí inmediatamente. Cuando los demás animales lo vieron en el camino, tampoco pudieron parar de reír. El lobo corrió hacia su rebaño y les contó todo. Al ver a su amiga en tan mal estado, todos corrieron hacia la casa del cerdito para matarla. Pero el cerdito también era inteligente. Estaba trepando al árbol. Los lobos comenzaron a preguntarse cómo llegar hasta el cerdito. Entonces uno de ellos dijo, ¿por qué no nos subimos a los hombros del otro y atrapamos al cerdito? Le gustó mucho la idea. Por eso hicieron que el lobo calvo se parara abajo y empezaron a subirse uno a uno. Pero antes de que el último lobo pudiera subir, su condición empezó a deteriorarse. Al ver esto, el cerdito se rió aún más fuerte, algo que el último lobo no pudo soportar. Se puso furioso y al instante empezó a saltar y a subirse sobre ellos. Pero justo cuando empezaba a subir, el cerdito gritó con fuerza, ¡calienta el agua! Hay que volver a hervir a este lobo calvo. El alma del lobo calvo tembló al oír esto. Inmediatamente dejó a todos sus compañeros y huyó de allí. El resto de los lobos se desplomaron allí y quedaron en el suelo, enredados. Entonces el cerdito saltó del árbol y regresó a su casa, meneando la espalda con orgullo.